Muy buenos días, tardes o noches, chicos del Consorcio Educativo Círculo Ingeniería. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre la tragedia, en especial de Sófocles. Para esto, vamos a leer la siguiente teoría. Tenemos a Sófocles en 495 a.C. al 406 a.C. Sus contemporáneos consideran a Sófocles como el más grande de los trágicos griegos, título que solo podría discutírselo el antecesor Esquilo. Nacida en la periferia de Atenas, se acercó al teatro como el director de coros, que siempre continúa estrenando corenautas y actores antes de los estrenos de sus obras. A lo largo de una larga carrera llevó a la escena más de 130 tragedias, entre ellas el célebre ciclo de la dinastía tebana, formado por Antígona, Electra, Edipo Rey y Edipo en Colono. La más clásica, chicos, que nos van a poder preguntar dentro de a quién pertenece tal obra es Edipo Rey. Es la más clásica de sus obras. Renovador profundo de técnicas dramáticas de su tiempo, consolida la presencia en el tercer intérprete de antagonista, que tercia el diálogo entre los protagonistas y la antagonista, lo que motiva a los actores pasen de ser el centro de presentación, desplazando el coro del papel secundario. Aunque aún importante, se le atribuye también la intervención y decoro y perfeccionamiento, entre otros recursos escénicos, como los coturnos, que elevan la altura de los personajes y las máscaras de boca en forma de bocina. En ese sentido, Sófocles, que también componía música en sus obras, era más un hombre de teatro que un literato. No obstante, o quizás precisamente en esa condición, habrá de dar a la dramaturgia algunas de sus obras más excelsas. Conflicto dramático. Aunque admiraba y envidiaba a Esquilo, Sófocles se diferenció de este tratamiento más humanizado de sus personajes, hombres y mujeres cuya suerte, siempre marcada por el destino, intervienen también sus propias pasiones y obsesiones personales. Sin embargo, estos caracteres alcanzan un rango de arquetipos, o sea, de modelos, como evidentemente sucedió con las figuras de Electra y Edipo. Al dar un acento más humano a la tragedia, su estilo carece de majestad de Esquilo y no alcanza todavía la sencillez cautivadora de Eurípides, pero a la vez la vaguedad intermedia y solemne y familiar reside ¿ya? No precisamente en la grandeza de su obra, que consigue como ninguna en otra expresar el constante conflicto. Entre los dos planos de existencia, que es el sello fundamental de la cultura y arte griegos, Sófocles tuvo una vida longeva, como rodeada de admiración y respeto a los poderosos del pueblo llano, que esperaban con expectación cada una de sus nuevas obras. En el año 468 a.C., obtuvo la satisfacción de arrebatar a Esquilo el primer premio del concurso dramático. En el 442, los atenienses lo designaron general honorario de la guerra contra Samos, admirado por el estreno de Antígona. Luego él nos presenta su obra Edipo Rey, ¿no? Teatro griego. Edipo es uno de los personajes más famosos de la mitología griega. La esencia de leyenda de Edipo es el drama del hombre cuando el destino lleva a matar a su padre, desposar a su madre, y varias tragedias están inspiradas en la historia, de las cuales la más célebre es Edipo Rey de Sófocles. Pero el mito de Edipo tiene un origen en los antiguos poemas épicos que no han llegado hasta nosotros. Las leyendas difieren ligeramente en sus formas, pero coinciden en que el rey de Tebas, Layo, fue advertido por uno de sus hijos que lo mataría, pero lo que decidió abandonarlo y exponerlo en cualquier viajero por cuanto nació. El niño fue recogido por el rey de Corinto, Pólibo, que lo educó como si fuera propio. Edipo creció y supo la maldición que caía sobre él. Y creyéndose hijo de Pólibo, se exilió en Corinto para evitar cumplir el destino. Mientras viajaba se cruzó con Layo, que lo agredió, e insultó, ante lo cual Edipo atacó y le dio muerte al monarca, ignorante que así cumplía la predicción del oráculo. Luego llegó hasta la ciudad de Tebas, y al entrar en ella debía resolver el acertijo que presentaría la Esfinge, un animal mitológico mitad mujer y mitad león. La
Este monstruo planeaba en el mismo enigma todos los viajeros y devoraba a los que no sabían responder. La pregunta era, ¿cuál era el animal que camina primero a cuatro patas, luego con dos, luego con tres y que más débil de las cuantas patas tiene? Edipo respondió rápidamente que se trataba del hombre, y el primero batea a cuatro patas, luego tiene cuatro patas, luego camina sobre dos, y finalmente tiene que ayudarse de un bastón, por lo que tiene tres patas. Y al verse derrotada, la esfinge lanza por él un precipicio y Tebas queda liberada del dominio. En agradecimiento a la ciudad, ofrece a Edipo su trono, y a la mano de Yocasta, viuda del rey anterior. Las versiones varían de cómo Edipo descubre que se ha casado con su propia madre, pero finalmente averigua cuáles son sus verdaderos orígenes y por tanto se da cuenta que ha matado a su padre y cometió el incesto. Al saberlo, Yocasta se suicida, Edipo se arranca los ojos y viaja errante por toda Grecia. La tragedia de Edipo es uno de los mitos más grandes que ha trascendido en la cultura de la antigua Grecia y que mejor ha llegado hasta nuestros días. Freud utilizó la figura en la metáfora en los deseos infantiles, marcando una etapa en la sexualidad masculina. Concebida en la etapa dorada ateniense, Edipo, el rico rey, es la tragedia griega más conocida que representa hasta nuestros días. Su protagonista ha recreado una y otra vez a lo largo de los siglos y se ha erigido como un símbolo de la ambigüedad de los actos humanos en un arquetipo de la psicología masculina y en un mito dramático universal. La leyenda de Edipo comienza cuando el padre, Layo, rey de Tebas, ordena la muerte porque una profecía se lo ha advertido, porque morirá a manos de su hijo que acaba de nacer. Pero el niño se salva y es adoptado por el rey Corinto. En su juventud, Edipo consulta al oráculo que le vaticina que ha de matar a su padre y desposar a su madre. Huye de Corinto para eludir esa fatalidad, pero mata a Layo en una disputa en el camino a Tebas. Allí es elegido rey y desposa a su madre viuda, Yocasta. El drama de Sófocles, que se inicia con Edipo en el trono y con los temas diezmados por la peste, reconstruye la historia infortunada del infortunado rey, quien acaba creyendo que el mal azota a la ciudad es consecuencia de las culpas como hijo incestuoso y parricida. La, revel la revelación progresiva de la verdad, siendo un modelo de posteriores historias de suspenso, y lleva a Yocasta al suicidio, tras lo cual Edipo arranca los ojos y se convierte en un mendigo. Otra de las obras que también ustedes van a leer, chicos, tienen ahí Antígona, ¿ya? Y vamos a pasar con otro de los grandes de la tragedia griega, que es Eurípides, 480 a.C., 406 a.C. Con la obra de Eurípides, el teatro griego experimenta una profunda transformación tanto en el contenido dramático como en su expresión escénica, aunque sin alcanzar la percepción formal de Esquilo o Sófocles. Logra una excepcional pintura de caracteres, de los problemas humanos, que lo sitúa un auténtico iniciador de la dramaturgia, indaga las pasiones y los sentimientos. En su juventud, Eurípides fue entrenado para desempeñarse como luchador profesional y llegó a triunfar en algunos torneos, aunque luego en sus obras no dejó muy bien parados a los atletas. Es probable que se dedicara un tiempo a las artes plásticas, lo que de cierta forma se refleja en su sentido casi pictórico del diseño. Más tarde estudió ética y física con Anaxágoras y tomó lecciones de retórica pródigo. Con todo este bagaje cultural que él tenía, ¿no? Dedicó a la literatura teatral presentando tres obras en el concurso anual en Atenas en el año 455 a.C. y el que obtuvo el tercer premio. La muerte de Esquilo en ese año deja un vacío que Eurípides no tarda en ocupar, situándose como el principal adversario del consagrado Sófocles. En su larga carrera llegó a superar la popularidad de este ilustre rival y se sabe que en casi medio siglo de labor puso en escena alrededor de 90 obras. Ya anciano y célebre, se trasladó a la corte de Arquelao, rey de Macedonia, donde falleció a los 74 años.
Profundidad humana. En las 17 tragedias de Eurípides se han conservado y cuentan las verdades, obras cumbres que tenemos, ¿no? Medea, Hipólito, Ifigenia, Maul, Suplicantes, influido sin duda por las doctrinas filosóficas de la época. El autor reduce el papel de la fatalidad en la suerte de personajes y el capricho de los dioses que deja lugar a los sentimientos que se agitan a los mortales. Su teatro introdujo también modificaciones escénicas que facilitaron la visión más teatral del conflicto dramático, como la reducción del coro en un papel simple y expresivo intermediario entre la acción y la profundidad humana y los caracteres que eran la finalidad esencial de su obra. Las tragedias de Eurípides que han llegado hasta nuestros días, Alcetes, Troyana, Helena, Orestes, ¿no? Las Bacantes, Andrómaca, Cuba, Electra en Sófocles, y a su vez Deudora de Corofaras, Heráclidas, Herculeo Furioso, Ifigenia, entre otras. Luego tienen ustedes ahí el relato de las troyanas, chicos, Medea también, el cual van a leer, van a hacer algunos mapas, y pasamos, sin desmerecer lo que habíamos hablado también hace un momento, de Aristófanes, 445 a.C., 386 a.C. Representa el más destacado de la comedia antigua griega, Aristófanes ha sido admirado por divertidas tramas, su invectiva cómica, como criticado por rudos ataques personales a su grueso humor, que alcanza a menudo lo grotesco. No obstante, sus obras han tenido una innegable influencia en todo el teatro posterior y algunas de ellas, como Lisistrata, se siguen presentando cada tanto, ¿no? La vigencia de su contenido y su efectividad escénica. Las fuentes más atendibles informan que Aristófanes nació en la isla de Rodas, aunque otras lo dan como nacido en Egipto. Lo cierto es que ya en su primera juventud, un ciudadano ateniense perteneciente al clan de los Pandionis, aunque más tarde sus adversarios lo acusaron de no ser oriundo de la ciudad. Su carrera como autor teatral se inició en el año 427 a.C. y su comedia Daiteleis, probablemente la sátira de las teorías educativas de la época, de la que solo se conservan fragmentos. Buena parte de la vida adulta y de su producción literaria estuvo marcada por la guerra del Peloponeso, que reflejaba el conflicto entre las ambiciones renovadoras de los atenienses y la tradición establecida representada entre los de Esparta. La posición de Aristófanes podría definirse como una conservadora, ya que sus obras defienden la ultranza de las viejas costumbres y utiliza la temible agudeza de fustigar, o sea, de maltratar cualquier tipo de innovación. Entonces, chicos, ya hemos visto propiamente los tres principales personajes dentro de la tragedia: Eurípides, Esquilo y Sófocles. Dentro de la comedia tenemos a Aristófanes. También, chicos, sin desmerecer, vamos a ver al padre de la historia, que está acá, el cual es Heródoto. ¿Estamos? Hemos dicho que es el padre de la historia. Historiador, geógrafo, incansable y viajero griego, considerado como padre de la historia, el primer autor de la prosa narrativa de Occidente y un ejemplo temprano de relativismo político. Exiliado por su patria, conspirar contra el dominio persa, visitó Asia Menor, Babilonia, Egipto y Grecia. En varias ocasiones fue huésped de Atenas, donde cultivó la estrecha amistad con Sófocles y obtuvo admiración de los ciudadanos más influyentes, entre ellos su propio Pericles. En el año 443 a.C., instaló en Tiri, en el sur de Italia, dedicaría sus restos a la vida de la composición de la obra de la Historia, en la que describe costumbres, leyendas, tradiciones de los pueblos del mundo antiguo, así como las guerras del siglo V a.C. Entre Grecia y Persia, la información que utilizó derivada parte de la obra de sus predecesores y en parte del conocimiento directo que había extraído de sus viajes. La veracidad de sus relatos han sido cuestionados durante mucho tiempo y solo en el siglo XVI su importancia histórica fue reconocida plenamente, y su obra influyó indirectamente en las crónicas de descubrimiento de América. Su método de influenciar en la labor de historiadores, antropólogos hasta nuestros días. Este estilo ha fluido
y ameno en la prosa que has mirado a través de los siglos. Luego tenemos en la oratoria Demóstenes, tartamudo de nacimiento. Demóstenes ha pasado a la historia como el máximo orador de Grecia clásica. Se cuenta, para superar su impedimento hablaba con la boca llena de guijarros, o sea, de piedras, precipitaba corriendo por la playa y enseñaba discursos frente al mar, embravecido. Convertido como el orador influyente y un estadista popular, encabezó durante 29 años la resistencia ateniense contra el imperio macedonio, inmortalizado por sus filípicas pronunciadas en el año 350 a.C. contra el ambicioso emperador Filipo, al fracasar con una causa política bajo el gobierno de Alejandro Magno. Se suicidó bebiendo tinta con la que escribía. Luego también, chicos, tenemos a Sócrates, que es uno de los más grandes filósofos que ustedes lo van a ver seguro en el curso de historia. También tenemos a Platón y a su alumno Aristóteles. ¿Qué vas a hacer acá, hijo? De cada uno de estos autores, perdón, de esta separata, de igual manera me vas a hacer tu mapa mental. ¿Ya? Y ahora, profesor, ¿qué más voy a hacer de aparte de mi mapa mental? En la última parte me vas a hacer, aparte del mapa mental, un cuadro comparativo. Profesor, ¿y el cuadro comparativo de quién voy a hacer? De estos tres personajes. ¿Ya? Ya está. Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué es tan importante estudiar a cada uno de ellos dentro de la historia? ¿Estamos, chicos? Espero que haya sido sagrado. Breve reseña que he hecho sobre lo que es la parte de literatura. Ya más adelante vamos a ver propiamente obras, que vienen más en exámenes de admisión, y desarrollaremos propiamente cada uno de estos textos. Chicos, eso fue todo por mi parte. Nos vemos en una próxima clase.